Bankia patrocina Millennium. Bienvenidos. Los medios de comunicación nos hablan de una forma casi constante de la desaparición de especies animales. La pregunta que nos tenemos que hacer es si con estas especies animales también puede desaparecer la especie humana. Hoy en Millennium hablaremos de animales en vías de extinción. Queremos llamar la atención, amigos de la fauna ibérica, hacia la insólita belleza del lince, hacia los peligros que han hecho que el más bello de nuestros animales, en menos de un siglo, haya pasado de ser abundante a encontrarse en trance de extinción. 35 años después de que Félix Rodríguez de la Fuente lanzara estas advertencias, el lince ibérico sigue siendo una de las especies más amenazadas del mundo. Los apenas 320 ejemplares que habitan actualmente la península ibérica están repartidos en zonas concretas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Portugal. Pero a pesar de ser el felino con mayor peligro de extinción del planeta, los esfuerzos por la recuperación de estos animales intentan día a día mejorar su supervivencia. La falta de comida, la caza ilegal y los atropellos son sus principales amenazas. Esos esfuerzos llevan el nombre de Iberlince, un proyecto que busca recuperar la especie a través de reintroducciones en esas zonas específicas de la península. Los animales se crían en cautividad y al cabo de un año se ponen en libertad. A partir de ahí empieza el seguimiento. Los trabajos de seguimiento de los ejemplares liberados consisten en una serie de técnicas como la de fototrampeo para conocer los lugares donde se desplazan y donde están moviéndose estos ejemplares y también conocer la condición física de los animales, además del radioseguimiento. Todos los ejemplares están marcados con un collar emisor que, además de dar señal GPS, también tiene una frecuencia de radio que se puede captar con unas antenas. El proyecto Iberlince es una realidad gracias a la colaboración de numerosos socios, entre los que destaca la ONG WWF. Las reintroducciones se hacen en fincas privadas como la de Rafael Finat. El Castañar es uno de los 12 terrenos que en Montes de Toledo colaboran de forma desinteresada con el proyecto. La población en general estamos detectando con las actividades que estamos haciendo con la sociedad que realmente sí que está concienciada, sí que admite al lince en su territorio, en su entorno, de hecho lo demanda a veces. Una vez puestos en libertad, un alto porcentaje sobrevive con éxito, pero tienen que sortear numerosas amenazas. La primera de ellas, el brote cada 2 años de una enfermedad que afecta al conejo, del que depende la dieta del lince en un 98%. Se llama neumonía hemorrágico-vírica, viene a ser algo parecido al ébola y deja a las poblaciones de conejos diezmadas. Pero el problema no es solo el alimento. Sigue habiendo problemas de furtivismo. Durante el 2014 ha habido 6 muertos por lazos y cepos. Y hemos tenido un repunte muy importante de los atropellos. No es que por esto vaya a desaparecer el lince, pero sobre todo dificulta mucho la recuperación de nuevas zonas. El número de atropellos ha pasado de 5 al año a 21 en 2014. Es por eso que desde WWF piden a Fomento que deje de mirar hacia otro lado o de lo contrario el esfuerzo habrá sido en balde. Una de las cosas que se suele hacer es desbrozar los laterales para que el conductor pueda ver a los animales cuando van a cruzar y también el lince ve a los coches cuando vienen, entonces reduces mucho. En España se extinguen también el urogallo, el oso pardo o el águila imperial, y fuera de nuestras fronteras cada vez hay menos tigres, tortugas laúd o morsas del Pacífico. El lince ibérico es solo un ejemplo de que la conservación de las especies es responsabilidad de todos. Este programa tiene un punto de partida, el de la publicación de este libro, La sexta extinción, una historia nada natural de Elizabeth Kolbert, editado por Crítica dentro de su sello Dracontos, cuyo responsable está aquí con nosotros, que es José Manuel Sánchez Ron. Hay una cuestión que yo no sé si
a usted le gustará o a ti te gustará, que es decir Sánchez Ron es decir la ciencia. ¿Por qué Bueno, no? ¿Por qué te eso sí, ríes? sí. Bueno, es muy halagador, evidentemente, Gracias. y por supuesto prefiero el tuteo al usted. Es muy halagador, pero yo creo que si se dice eso es por dos cosas. Una, porque soy una persona ya con una cierta edad y entonces se han dado Todos por ahí. tenemos una cierta edad. Sí, pero está y todos bastante tenemos dilatada, pasado. bastante dilatada. Y luego también, pues aunque no sé si decirlo, pero una cierta ignorancia. El que piensa que una persona solo, y en particular un servidor, es tanto como decir ciencia en España, pues no. Me gustaría, Yo creo pero que no. es decir ciencia, no, o sea, nos puede parecer demasiado, pero es razonable que Sánchez Ron sea sinónimo de ciencia Bueno, vale. cuando ha escrito más de 300 publicaciones. Sí, vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que más le preocupa o le interesa en estos momentos? Sí, bueno, como a casi todas las personas, más de una cosa. Pero también siento una preocupación y me interesa. Otra cosa es la dedicación que yo dé a eso, la situación de nuestras sociedades. De nuestra especie sería mucho decir, porque ahí me declaro incapaz, no te abrigo ninguna esperanza de que mis intervenciones puedan afectar al curso de la historia, pero sí, pues me preocupa, por ejemplo, he dicho que de vez en cuando, es algo que hago desde hace tiempo, trato de escribir en los periódicos, no solo en páginas como muchas veces o demasiadas acaso he hecho en crítica de libros o algo así, sino en las páginas de opinión, pero siempre con temas científicos, porque creo que la ciencia es un elemento imprescindible para que la ciudadanía pues tome conciencia, sea más libre en el sentido, además, más consciente. Eso me interesa además, aunque solo sea por un cierto egoísmo. Tengo dos hijas y quiero para ellas lo mejor, y eso significa tratar de intervenir algo en la medida en que uno puede en el mundo. Y en este mundo tan complejo, en donde a veces nos sentimos, o yo al menos particularmente me siento casi nada, en el sentido de que nos controlan las comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿cree usted que hay un margen de maniobra para el ser humano para hacer esa labor? Sí, creo que, por supuesto que lo creo. Naturalmente entiendo lo que me estás diciendo, pero fíjate, lo estamos viendo todos los días, somos hijos de nuestros genes, pero también de los artefactos que creamos, de la tecnología, que siempre se impone y que además produce mundos nuevos, algunos insospechados. Uno de esos mundos nuevos que ha producido, decir está produciendo esto es como hablar de nuevas tecnologías cuando son ya bastante viejas. Una de las características que ha producido la tecnología es el que lo pequeño, digamos, se puede amplificar, se puede globalizar. Lo pequeño, las opiniones de una persona, de pequeños grupos sociales, en esa a veces fatídica intercomunicación o avalancha de la información, porque no es lo mismo información que conocimiento. Sin embargo, sí tiene un aspecto bueno, que es la capacidad de intervenir, de llevar tus opiniones y esperar que esas opiniones influyan lo suficiente para convertirse en acciones a ámbitos mucho más amplios, globales, de lo que hasta no hace demasiado era posible para una persona. Vamos a dejarlo ahí porque hemos venido hoy a hablar de la sexta extinción. Nuestra tertulia, que empieza dentro de unos momentos, a la que usted espero que se incorpore, vamos a hablar sobre esa sexta extinción
con los siguientes invitados. Rosa Garriga, veterinaria especializada en fauna salvaje, lleva 15 años dedicándose a la conservación de los primates. Actualmente trabaja en el santuario de chimpancés de Takugama, en Sierra Leona. Josep María Gili, profesor de investigación del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Tiene 35 años de experiencia en diferentes campos de la ecología marina. José Miguel Viñas, físico del aire y comunicador científico, consultor de la Organización Mundial Meteorológica, presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología. Hace unas décadas, el biólogo Harvard Wilson estimó que la Tierra estaba perdiendo alrededor de 30.000 especies por año. Pero ya hay colegas suyos que empiezan a pensar que esta crisis de la biodiversidad, esto que llaman la sexta extinción, es aún más severa y más inminente que lo que Wilson supuso. ¿Qué repercusiones tendrá esto para el planeta? Esta es, como hemos dicho, la primera gran extinción masiva de la historia causada por una de las especies que habitan la Tierra, por la nuestra, por el hombre. ¿Estamos a tiempo de frenarlo? ¿Están desapareciendo especies incluso antes de ser descubiertas? ¿Nos extinguiremos también nosotros? La sexta extinción fundamentalmente es porque hay 5 extinciones anteriores, las 5 grandes. Y la gran diferencia de la sexta, tal como dice la autora del libro, Elizabeth Kolbert, es porque de esta sexta extinción somos directamente responsables nosotros. A mí me gustaría decir algo, y es que cuando leo noticias de ciencia ligado a la ecología, al medio ambiente, son todas catastróficas. ¿No hay ninguna noticia positiva en relación con esto? Bueno, si queréis, puedo empezar yo. Sí que hay. De alguna manera, hay noticias. Sabemos que el mundo es un planeta viviente, significa que es cambiante. Todo va a tener que cambiar, porque viene de un pasado que relativamente conocemos. Y yo, que soy básicamente, trabajo en los océanos, estamos descubriendo ahora en los océanos cómo era el planeta hace muchos millones de años, porque una parte de ese pasado aún se conserva, ¿no? Y sabes que eso va a cambiar, el problema es la escala. Entonces, ¿qué cambio es bueno? Pues gracias a que ha cambiado todo, estamos nosotros en el planeta. O sea que, de alguna manera, no es que te extingas, si a la extinción le damos un componente de cambio que es esencial para entender cómo evoluciona el planeta, pues, bueno, estamos gracias a que algo ha cambiado y algo se ha extinguido para que estamos aquí. El gran problema de la extinción es digamos, el número de especies, el número de hábitats que desaparecen de forma catastrófica y que va a tardar millones de años en recuperarse. Nosotros no vamos a ser un caso aparte. Este planeta va a cambiar. Está en nuestras manos aprovechar nuestra inteligencia para no ser la única especie que por su inteligencia es capaz de programar su autoextinción. Pero tenemos argumentos para pensarlo, ¿no? O sea que los cambios son muy importantes para que las cosas evolucionen. De hecho, si tenemos en cuenta las extinciones como han ido sucediendo, yo lo veo más de la forma marina, cuando ha pasado una gran extinción se ha recuperado mucho más el número de especies. La última gran extinción, que hace unos 60 millones de años aproximadamente, se creó un nuevo hábitat en los océanos, que fueron los hábitats sedimentarios. Gracias a eso el número de especies se multiplicó. ¿Cómo? Es decir, una especie que se extingue, luego vuelve a aparecer otra vez. No, sin duda, vuelve otra que va a ocupar ese hábitat o el hábitat transformado. Si tenemos en cuenta, son unas palabras de Ramón Folch, que decía, en el fondo decía que el planeta va acumulando energía. Es un poco el término al principio de la termodinámica, ¿no? Esa energía va a crear más recursos para más especies. Entonces, si hacemos un balance del total de número de especies que han ido apareciendo en el planeta, a pesar de las extinguidas, hay muchas más ahora que hace millones de años. Eso significa que las especies más o menos se van, de alguna manera, alternando en la historia, dependiendo de los hábitats que colonizan. ¿Y cómo se crean estas especies? Pero lo que está diciendo él, perdona, pero lo que está diciendo sí es verdad, pero es que ahora resulta que con la mano del hombre lo que estamos consiguiendo es que la diversificación se disminuya muchísimo, es decir, que las especies más que se puedan adaptar a los cambios sobrevivan. En cambio, muchas especies que son muy especializadas desaparecen. Y el problema es que esto siempre ha pasado, ¿de acuerdo? Pero el problema es que ahora el humano está haciendo un cambio muy rápido y las especies no tienen oportunidad de recuperarse y solo muy pocas aguantan. Y esas pocas son las que van, digamos, adaptándose a nuestro ambiente.
¿Cuándo llegará esto a un final? Seguramente llegará a un final. Supongo que acabaremos con todas. O quedarán muy pocas. O quizás las otras acabarán con nosotros. Porque eso, pensar que somos la especie que va a sobrevivir, yo creo que es muy egoísta pensar así. No, acabaremos nosotros también. Yo creo que acabará... todo está... Es un sistema, ¿no? Y una cosa depende de la otra. Sin duda. Pero yo creo que estamos procurando un cambio tan drástico que es imposible mantenerse así. Y al final todo colapsará. Sí, la visión, Josep, es la visión del profesional y la de aquel que conoce muy bien pues cómo ha sido la secuencia de extinciones, recreaciones de especies en el pasado, en los cientos de millones de años que lleva existiendo vida sobre la Tierra. Pero yo creo, y me parece que ahí es como Rosa, que una de las cosas que estamos ahí haciendo en la actualidad es destruyendo casi las señales de los vestigios de los casos de las especies más desarrolladas. No solo los grandes mamíferos u otros, sino, y en ese sentido sería así, la Tierra se recuperará. Yo recuerdo mi querido Stephen Jay Gould escribió una vez, no se preocupen ustedes, la Tierra sobrevivirá y la vida volverá a nacer, pero ¿qué vida? Eso es algo que probablemente o entra dentro de lo posible, que sea una vida completamente diferente y a lo mejor mucho más pobre, como si tuviéramos que empezar, no digo de la humilde bacteria de la que empezó a diversificarse el camino en la diversificación de la vida, pero sí, bueno, sobreviven los insectos, lo hacen bastante bien, los mamíferos bastante mal, los reptiles lo llevan fatal. Entonces, bueno, ¿qué futuro? Sí, sobrevivirá, pero será un futuro que a lo mejor si estuviéramos allí, que no creo que estemos, no estaremos, no nos gustaría tanto. Yo creo que hay los suficientes elementos para justificar en parte ese catastrofismo que ha trascendido a través de los medios de comunicación ligado a todas esas noticias que giran en torno al cambio climático del que tanto se ha hablado en estos últimos años. Hay un debate realmente sobre si exagerar incluso cosas sobre las que no se tiene certezas y hay ciertamente incertidumbres, si eso favorece una mayor concienciación, por ejemplo, del tema medioambiental, la protección de las especies y todo esto que estamos hablando. Yo no tengo muy claro si realmente eso ayuda, el exagerar una cosa que ya de por sí creo que tiene gravedad y esa gravedad está ya empezando a estar justificada científicamente. No es algo que alguien se ha sacado de la manga, que el planeta se está calentando, que se están fundiendo los polos. Ya hay muchos datos objetivos que apuntan en esa dirección y además tenemos que reflexionar sobre una cuestión. Hace, digamos, 10 años, por dar una cifra en números redondos, el tema estrella, uno de ellos medioambiental en los medios de comunicación, era el cambio climático. Se sigue hablando de cambio climático, pero ya con matices, ya se habla de calentamiento global y se habla realmente de cambio global. Es decir, ya no es una cuestión únicamente que atañe al clima, a la atmósfera, al componente atmosférico, es algo que está afectando a todo el planeta. Un especialista en mares y océanos puede certificarlo, un especialista en biología también. Es decir, que probablemente todo eso ensamblado con la componente climática está realmente manifestándose de muchas y múltiples formas. Sí, eso de exageración, que es un elemento, una palabra que se utiliza en todos los sentidos, y a veces más, no exageréis, que bueno, no sabemos, hay montones de incógnitas. A mí no me gusta hablar de exageración, sino creo que lo que es relevante aquí es el llamado, creo que los economistas utilizan esta expresión, principio de precaución, que obliga a tomar en consideración o ponerte en la peor de las posibilidades. Eso es, aunque a lo mejor nos equivoquemos en cuanto al dramatismo, a través del principio de precaución ponerte en la peor posibilidad, yo creo que es algo sabio.
Pero no es una exageración los ejemplos. No. Por ejemplo, es evidente que las especies se están extinguiendo. No es una exageración, está pasando. Sí, pero, que los bosques se están reduciendo a pasos... Pero yo hablaba sobre todo de lo que conozco un poco más. Por ejemplo, ahora estamos casi diariamente viendo imágenes de grandes desastres naturales en la Tierra. Ya. Y es cierto que hay muchos desastres naturales, pero es difícil científicamente demostrar que ahora hay más que había hace 500 años. De acuerdo. Voy un poco por ahí, ¿no? Entonces, probablemente sí que haya más, y desde luego el impacto en nosotros, en la población, sin duda que es mayor, también por la manera en la que nosotros hemos desarrollado. Pero es difícil, y lo que tiene que hacer la ciencia, y en ello está, es saber cuantificarlo, saber poder reducir esas incertidumbres que de momento pues vamos a seguir teniendo sobre cómo va a evolucionar la componente climática o cualquier otra. Y mientras no se pueda mientras no se puedan reducir las incertidumbres, no se debe hacer nada. Estoy con él en lo del el principio de precaución, es decir, si hay una posibilidad de que pueda ocurrir algo que nos va a afectar de lleno, pues tengámosla en cuenta, no pensemos que es una posibilidad más. Es que no solo es el cambio climático, ¿no? Es la acidificación de los océanos, claro. Es las especies invasoras, es todo un Sí, conjunto, ¿no? todo está ligado, es lo que apunté antes, ¿no? Por eso se habla de cambio global, ya no una cosa solo... De los 130 millones de kilómetros cuadrados que hay de tierra que no está cubierta por los océanos en nuestro planeta, una parte cada vez va quedando menos espacio para las especies. Eso que no tiene nada que ver, no tiene demasiado que ver con los problemas, con los cambios climáticos, es algo que sí es una modificación muy importante con respecto a la historia pasada, y es una actuación además en un plazo muy pequeño. Aquí se habla en ese libro de la idea del antropoceno, que es algo menos de 12.000 años, no digo millones, sino digo 12.000 años, toda esa pérdida de hábitat para las especies. Eso es algo, como tú decías, innegable y que tiene consecuencias inevitables para especies que no son tan capaces como la nuestra. Y capaces como la nuestra solo existimos nosotros. De todas maneras, me gustaría recordar unas palabras del profesor Margalef, que cuando hablaba de antropoceno decía, bueno, nosotros somos una especie que forma parte de este ecosistema, ¿no? Y todas las especies, en sus procesos evolutivos, han intentado sobrevivir y modificar el ambiente lo suficiente como para poder sobrevivir más, ocupar más espacio y, en este caso, desgraciadamente, destruir más hábitats. No hay que recordar, por ejemplo, el caso del castor, que construye sus casas y eso transforma el ambiente y lo transforma de manera que otras especies pueden coexistir. Los humanos hemos sido tan desastrosos en ese sentido que no hemos aprendido lo suficiente de la naturaleza como para ver que esa modificación del ambiente que podíamos hacer también puede beneficiar a otras especies. Y uno de los grandes errores que se ignoran es que si nosotros estamos aquí es porque había un montón de especies que facilitaron ese antropoceno en el que estamos nosotros. Si no eliminamos una parte importante de esas especies, ese ecosistema del que realmente podíamos vivir se va a agotar y la tecnología no nos va a salvar. Yo creo que uno de los grandes errores que hay actualmente es pensar, decir, bueno, y modificaremos, limitaremos los bosques, dejaremos parques naturales, pero luego tenemos medicamentos, tecnología, que ya nos permitirán sobrevivir. Esto, yo creo que, como decías muy bien, los cambios son tan rápidos que ni nuestros inventos nos van a salvar. Esta es la sensación que me da, ¿no? Estaba escuchándoles, evidentemente, con mucho interés, y entonces me estaba planteando a la vez que cuál es la solución, si es que la hay. No. Y entonces mi pregunta es, aquí hay un problema grave, el cambio climático, etcétera, etcétera, motivado porque estamos haciendo un uso y posiblemente un abuso de los recursos. Estamos consumiendo mucho más de lo que necesitamos. Hicimos un programa sobre el hambre hace unas semanas, que yo creo que estaba muy bien, en donde lo básico es que producimos alimentos
hay alimentos para todos, pero los tiramos, los malversamos, todo esto, ¿no? Entonces, es un problema de consumo, es un problema... Yo creo que es un problema de respeto, yo creo que es de sostenibilidad. Hay un movimiento del cual yo creo que tendríamos que aprender más. Yo conozco a algunas personas como Ramón Folch, por ejemplo, que apuestan por esta sostenibilidad entendida de respeto. Es decir, no hay que malgastar, hay que usar por no malgastar. Ese es el modelo del cambio social que hace falta, pero el respeto también por las otras especies. Como decía Margalef, no hay que crear jardines, hay que dejar que los bosques existan, porque acabaremos con una sociedad que tendremos muchos bichitos en los zoos, con pequeñas selvas, pero esto no es el mundo que nos ha permitido estar nosotros aquí, es nuestro ocio, no es nuestro conocimiento. Yo creo que sí que realmente hay soluciones, tendríamos que tener soluciones, y de hecho hay movimientos que ofrecen esas soluciones. Lo que me cuestiono es, ¿queremos realmente aplicar esas respuestas? Este es el gran problema. Digo, hemos aprendido lo suficiente. Eso va en contra de leyes económicas, del sistema económico. Claro, es ¿Cómo se hace un mundo que no consuma o que no aumente el consumo? Tampoco os quiero contar un comentario que hace muy poco, hace unos meses, ha salido un nuevo gran proyecto en Europa que se llama, digamos, hay que cartografiar, identificar todos los mares y océanos de Europa, y piensas, fantástico, esto es para reconocer lo que está bien y protegerlo. No. En el fondo uno piensa que es para conocer aún, a ver qué queda para sacar, para conocerlo mejor. Entonces, la suspicacia la tienes esa incertidumbre de decir, vamos a trabajar los científicos para visualizar realmente qué hay en los océanos de Europa, para que luego se apliquen extracciones masivas, o se permita un tipo de pesca, o un tipo de extracción de minerales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro compromiso? Creemos que el conocimiento es básico para mejorar la protección y el mantenimiento. Pero claro, ¿realmente queremos hacer eso? Es una lucha entre la naturaleza humana que quiere expandirse de cualquier especie, expandirse para sobrevivir. En el caso de los sapiens, de nosotros, tenemos una ventaja que a la postre es un inconveniente, la tecnología. Más que sapiens somos tecnológicos, y la tecnología hasta ahora siempre se ha impuesto. Efectivamente sabemos ya perfectamente algunos de los problemas que conducirían, evitándolos, a un mundo mejor. Por ejemplo, pues no utilizar el transporte con coches, que es uno de los emisores más importantes, no el único, por supuesto, de dióxido de carbono, que contribuye al calentamiento global. Incluso aquellos que defienden tan noblemente causas ecológicas como Greenpeace, pues van en modelos de Zodiac de última generación, que tienen detrás de él un gasto energético que desde luego pertenece a una cultura que no favorece a eso de lo que estamos hablando, una vida más primitiva, más humilde, primitiva en cierto sentido. No digo que se plantee como solución volver al estado primitivo. Y ahí, pues la verdad es que la única solución que se le ocurre a uno, y eso llevará a generaciones y generaciones, es a través de la cultura, de la educación. Porque si no es a través de eso, pues los Margalef, los individuos que han entendido, en primer lugar hay bastantes, pero no representan a la humanidad en absoluto. La humanidad viene representada por la persona que quiere tener una televisión, aire acondicionado, un coche, etcétera, etcétera, que le gusta mucho ver porque se maravilla y hasta le pueden saltar lágrimas en los ojos cuando ve programas de animales hermosos en escenarios maravillosos, pero que luego apaga el televisor y dice, vamos, voy a sacar el coche porque tengo que ir al trabajo. No, la educación es súper importante, aquí y en todos lados. La verdad es que la gente, si eres ignorante, la verdad es que no puedes luchar contra las cosas, ¿no? Primero hay que saber, pero también es muy importante el impacto de la economía, de lo que nos venden. Claro, a veces tú quieres hacer diferente, quieres hacer otra cosa diferente, no quieres utilizar coche,
o no quieres, pero es que acabas utilizándolo, porque entonces no te dan otra opción. O Te ves arrastrado por... Claro, te ves arrastrado y si te sales de la norma, eso no es bueno. No quieren gente que salgan de la norma. Quieren que la gente consuma. Somos una sociedad de consumismo. El crecimiento. Si no hay crecimiento, la economía se viene a pico. Claro. Eso no hace falta ser un físico para saber que va en contra de los principios de conservación de Claro, el otro día cosa. pensaba en la China, en la contaminación que hay en las grandes ciudades. Antes iban con bicicletas, no pasaba. Ahora todo el mundo va tienen más dinero, tienen más, pues quieren su normal, quieren su moto, su coche, como todo el mundo. Pero son mucha gente, están creando un ambiente irrespirable. ¿Por qué no utilizan energía eléctrica? Porque además ellos tienen que ir a buscar los recursos a África. Ahora donde estoy en Sierra Leona los chinos están en todos lados sacando los recursos para llevárselos para allá. ¿Por qué no utilizan la energía eléctrica? Las bicicletas eléctricas o las motos, no sé, ¿por qué no lo hacen? Pero la querencia a la tecnología, al último, esto es lo mismo que cuál es el nuevo iPad o como se llame, que yo hago cola para tenerlo. Parece que hay una predisposición, no me atrevo a decir genética, pero no sé si es genética o cultural, hacia lo tecnológico porque amplía nuestras capacidades, eso es cierto. Y es una querencia, insisto, que permite... Bueno, tiene mucho que ver con nuestro éxito. Entonces, ¿por qué no se reciclan más los móviles? Está bien comprarse uno nuevo, tienes el dinero, te compras uno nuevo, no hay ningún problema, pero los móviles llevan unos materiales que son, como el coltán, que son materiales que hay muy poco en el mundo, y en el Congo están, bueno, la situación, no sé si lo habéis oído, el tema del coltán. Pues claro, pues la gente si reciclara, yo creo que falta mucha educación, pero tampoco quieren que sepamos demasiado. No es fácil, ¿eh? ¿La educación? ¿O reciclar? La educación no es fácil porque no está en alza, me da la impresión. ¿El qué no es fácil? Reciclar. ¿Reciclar? Reciclar. Yo, por ejemplo, a mí me ha sucedido, o sea... Pues no nos lo ponen fácil, es lo que te digo. Cuando quieres hacer... O sea, limpios, el sábado, allí, a tal hora... No, pero por ejemplo, tú tienes un Hay que hacer un poco de esfuerzo se te avería, también. Lo llevas a arreglar o el teléfono móvil y te dicen no. Cómprese usted uno nuevo porque nosotros no arreglamos teléfonos, le vamos a dar 300 euros por el viejo y cómprese usted uno nuevo. O sea, es ese... Pero eso que nos lo hace muy difícil, es difícil. Están introduciendo regulaciones, reglamentaciones en la Unión Europea o no sé dónde, creo que en la Unión Europea, para impedir que fabricantes... produzcan... La obsolescencia programada. Exactamente. Sí. Yo quería añadir una anécdota a esto. El otro día se me estropeó la lavadora. Tiene 40 años o 30 años. Cuando vino el técnico dice, no, te la puedo reparar, pero procura que no se estropee. Esta te la puedo reparar. Te va a costar más quizás la reparación que comprar una nueva. Pues que la nueva te va a estropear seguro a los 10 años. En el fondo, ¿qué significa? Que ya estamos fabricando ya expresamente, lamentablemente, para incrementar ese consumo en el día a día. Mejor que cambies una cosa que la reparas. Claro, si a ver, llega un momento que dices, esto no puede ser, hay que volver un poco. Si no cambiamos... No hay que cambiar tu confort, pero cambiar un poco la actitud, ¿no? De hecho, los humanos empezamos a transformar este mundo con un paso esencial para nosotros que fue la agricultura. Cuando el hombre empezó la agricultura, transformó el hábitat, disminuyó la diversidad de sus hábitats, pero no los destruyó. Es inevitable, una especie necesita sobrevivir y una especie como los humanos vamos a cambiar este planeta mínimamente. Lo que pasa es que no lo estamos cambiando, lo estamos destruyendo, y es un gran cambio. De hecho, viniendo para aquí con el AVE, me acuerdo que cuando las armadas, las flotas españolas que fueron a Latinoamérica destruyeron la mitad de los bosques de la península para construir barcos, este fue un desastre ecológico enorme. Y nos acordamos, una parte de la historia está allí. Cuando llegaron esos señores al Caribe, encontraron, y hay trabajos publicados preciosos al respecto, una fauna, una cantidad de tiburones, tortugas. Ahora haces un balance tan solo 100 años después. Y ya no es nada de todo eso. En 100 años hemos cambiado porque necesitamos explotar, necesitamos colonizar, necesitamos construir. Yo creo que esas lecciones tienen que servir para decir el cambio es posible, pero de otra manera. Y además, ya que has hecho referencia a algo histórico, hasta hace no mucho
no teníamos conciencia de los límites de ese crecimiento, de que la Tierra es un cuerpo que tiene una finitud, y bueno, pues parece que valía todo porque no había esa conciencia de si yo talo este bosque no va a pasar nada. Pero hoy en día ya somos muy conscientes y hay mucha información de lo que está empezando a pasar, no aquí, sino en todo el mundo, por lo que se está haciendo. Entonces, eso agrava aún más la cuestión esta que estábamos hablando de la educación, porque tendríamos que ya tener todos la conciencia de que esto va a ninguna parte si seguimos así, ¿no? Y la educación sobre todo en los países occidentales, porque nos vamos a los países no desarrollados, en vías de desarrollo, a explicarles allí, a ellos, cómo tienen que manejar sus bosques, cuando aquí nos los hemos acabado todos y aquí un niño le dices dónde salen los huevos y no lo sabe. Esto es, desde mi punto de vista, muy importante. Hablábamos hace un instante de la educación. Ahora, por lo que yo sé, una de las metas en los sistemas educativos, al menos en nuestro país, lo sé porque he estado en un jurado de unos premios de innovación educativa a nivel de secundaria, primaria, secundaria y enseñanza media, y ahí el fin, la meta fundamental es adecuar a niños y niñas a las nuevas tecnologías, al mundo de lo digital, es decir, a la tecnología, a ser ciudadanos de pleno derecho del mundo ese tecnológico. Pues no lo sé, pero me parece que una educación en la que se informase y al mismo tiempo pues se hiciese valorar y que los jóvenes, niños y jóvenes se maravillasen ante ese mundo que está perdido, que se está perdiendo, yo creo que eso podría ayudar, ya digo que ayudar solo, a que surgiera una conciencia. Esta es una labor de futuro, no de presente, es evidente, de presente sí. Libros como este, no es porque dirija la colección, como este quiero decir, y otros, y programas en los que audiovisuales que nos muestren ese mundo, si se llevasen no solo a la sociedad, sino a donde se marcan las cartas para el futuro, que es en la enseñanza primaria y secundaria, y se concienciara, en vez de preocuparnos tanto porque todos en todas las clases haya un iPad o un ordenador o lo que sea, pues probablemente estaríamos de una manera modesta empezando a contribuir a cambiar el mundo. Yo más que nada en el tema de la educación quería hacer una lanza por un tipo de educación diferente. Yo creo que la escuela es realmente el punto esencial de la educación, ¿no? Pero un gran pedagogo catalán decía que el gran reto de la sociedad es la educación de los adultos, que decía muchas veces lo que la escuela arregla, la familia lo estropea. Yo creo que hemos olvidado un poco el potencial que tiene un medio como este, y yo creo que hay que recordar eso, digamos que se olvida de la gente una vez han terminado sus estudios, entran en el mundo laboral, entonces el conocimiento ya no forma parte de la educación, forma parte del ocio. Y eso ya en cierta manera está bien, pero yo creo que nos falta, para que realmente lo que decías tú, que es fantástico, es que también los adultos recibieran, de alguna manera, posibilidades también de seguir educándose. Tú no has terminado tu conocimiento a los 20, 25, 30 años. La ciencia o nuestro mundo profesional nos enseña que hay que aprender siempre. Yo creo que es mucho más fácil proponer soluciones si todos los colectivos, todas las clases de talla de la sociedad tienen el conocimiento y no lo han olvidado para responder en conjunto. Creo que esa educación de adultos es esencial. Me viene a la cabeza, sí, por supuesto que es esencial, no, pero importante, sí. Un físico muy famoso, Max Planck, el originador o uno de los responsables de la revolución cuántica que cambió el mundo, se le atribuye la siguiente frase: una nueva idea, una revolución científica, no se impone porque las viejas generaciones se convenzan, sino porque se mueren antes.
Quiero decir, esta conciencia más respetuosa la ayudará, por supuesto, lo que tú dices, sin duda alguna, pero las personas mayores, por decirlo de una manera sencilla, están demasiado comprometidas, demasiado dependientes de ese mundo, en este caso el mundo que está produciendo, que ha producido ya todas estas catástrofes ecológicas. Y a mí, de nuevo, insisto que es en los jóvenes, en los que construirán el mundo y el que vivirán en ellos, los que debemos llevar, introducir este tipo de filosofía, de manera de ver la naturaleza. Aquí podríamos hablar de muchísimas más cosas, pero como el tiempo va avanzando, yo creo que hay que hablar de qué especies son las que están desapareciendo. ¿Y quién se beneficia de que las especies desaparezcan? Porque siempre hay un beneficiario, ¿no?, de eso. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que no somos conscientes cuando desaparecen. Yo lo que explicaba, no creo que se... A ver, un ejemplo, por ejemplo, en Sierra Leona, donde trabajo yo... ¿En Sierra Leona? Sí. Hemos hecho un censo nacional del país de chimpancés y nos hemos dado cuenta que, bueno, hemos visto que la mitad de la población que hay en Sierra Leona viven fuera en áreas no protegidas, ¿vale? Que no hay demasiado protegido en ese país, pero la mayoría viven... ¿Y qué pasa? Que en Sierra Leona casi no hay bosques y las zonas no protegidas son básicamente zonas de cultivo o zonas en barbecho, ¿vale? Y ahora estoy estudiando allí y nos hemos dado cuenta que los chimpancés y muchos otros animales se han adaptado a vivir allí. Es decir, se les ha cortado el hábitat, han desaparecido muchas especies, otras se han adaptado. Se han adaptado a vivir del producto humano, del cultivo. ¿Qué pasa? Que también molestan. Entonces dices, ¿quién se puede beneficiar? Pues claro, si yo soy granjero y tengo un agricultor y se me están comiendo mi comida, si desaparecen me beneficio yo, ¿no? Supongo, a corto plazo. Pues a corto plazo sí, pero a largo plazo no es un beneficio para nadie, yo creo, ¿eh? Bueno, en todo caso, un ejemplo de quien beneficia serían quizás, y perdonad que sea tan drástico, las multinacionales. Eso, bueno, porque sí. De alguna manera cuando tú haces monocultivos, los transgénicos van por aquí, digamos, las plantas autóctonas que son resistentes a muchas enfermedades, es cierto, se eliminan para poner los transgénicos que tienes que comprar la semilla a unas multinacionales, ¿no? Esa pérdida de diversidad está causada y beneficia a unos colectivos muy reducidos, y esto hay que decirlo. Digo que muchas veces, claro que es más complicado o se produce menos, pero es que las plantas autóctonas son las que están más capacitadas para resistir plagas, por ejemplo, cambios climáticos, por las artificiales, solo resistirán si te plantan la semilla que te dan y el abono que te dan y los insecticidas que te dan. Claro, esta simplicidad beneficia a unos pocos y, por desgracia, perjudica al resto, ¿no? Pero si ampliamos el horizonte y tenemos una visión global, ninguna de estas cosas, hablando de extinciones, se puede ver de manera de beneficio. O sea, no, es a corto plazo. Claro. Entonces, yo creo que la clave está un poco en lo que ya hemos sacado en la conversación, en esa visión más allá de un país, más allá de un continente o de una zona continental, en una visión global, y cualquiera de estas cosas, y nosotros estamos implicados fuertemente en ello, pues son perjudiciales para el conjunto, ¿no? Aunque localmente pues pueda alguien pensar que si no están los chimpancés, pues esto me va a venir bien a mí, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Pero, por ejemplo, en lo de los transgénicos, que yo comparto tu opinión bastante, pero no debemos pensar que son solo las multinacionales, Monsanto u otras, las que... Yo estoy cansado de escuchar a muchos científicos que defienden que es un error no aceptar las posibilidades que la ingeniería genética tiene en este mundo. Porque ahí, bueno, desde luego creo que unos son sinceros, creo que tienen razones técnicas en sus argumentaciones, pero ahí les domina su profesión, sus conocimientos científicos, las posibilidades que abre su ciencia a una visión más global a la que tú te referías, de manera que claro, el mundo no solo es como es
por algunos, entre comillas, malos de la película. No. ¿Tú crees Sí, que no, sí, ya sé que no lo decías, Matías. Hablamos de diversidad, ¿no? Digamos, hay que mantener las poblaciones o las comunidades locales. Evidentemente que hay que aprovechar los conocimientos para dar a comer a todo el mundo. Y eso creo que pueden existir. Yo no estoy en contra de los transgénicos, ni mucho menos. Pienso que hay que controlar, ya tienen sus beneficios, y creo en la honestidad de los científicos, quizás no en otras clases sociales, es más discutible, pero sí que el derecho a transformar para subsistir lo tiene toda especie. Lo que pasa es que hay que conocer esos límites, ¿no? Complejo. Pues, ayer leí que no lo sabía, las últimas estimaciones que hay 8 millones de especies. 12 millones. ¿12? Bueno. Dicen, las estimas... ¿Eran de 3 a 100? Sí, no, bueno, sí, pues es mucho, es muy bueno, claro, es que hay una estima de lo que falta, ¿no? 8, 10, sí, son muchos millones de especies. Por ejemplo, se dice que hay 200.000 y que puede haber hasta 3 millones. Pero ¿cómo se hace esta estima? Es un poco peligroso, ¿no? Pero la cuestión es que dicen que de todas estas especies, un 90% aproximadamente aún ni las conocemos. Sí. Y ni las vamos a conocer porque se van a extinguir antes ni que las descubramos. Y que es muy triste. Pero fíjate eso, que yo desde luego, desde que tengo uso, desde que recuerdo, siempre se habla de esas cosas. Sin embargo, no sé cómo eso es compatible con también con las tasas de extinción que se manejan. Yo recuerdo en el libro este de Elizabeth Kolbert, viene a decir... la tasa de extinción actual de los anfibios es 45.000 veces mayor que la de fondo, la llamada natural. Luego sigue diciendo pues que son los moluscos de agua dulce, los tiburones, etcétera, etcétera. Ya ahí es pues un quinto, los mamíferos un cuarto que van a desaparecer. Pero ¿cómo se estima eso si no se sabe el número? Pero si no tenemos números, la gente se pierde. Efectivamente. En cualquier caso, a mí la verdad es que me da lo mismo me da lo mismo el número de especies que hay muchas. Me da lo mismo cuántas desaparecen muchas, de manera que no deberíamos perdernos, yo creo, en ese tema. Eso es verdad, pero lo que dices tiene mucha razón. Desaparecen muchas especies antes que las conozcamos, no porque sean especies, porque tienen una función. Y muchas funciones las desconocemos, que pueden estar ligadas, por ejemplo, a controlar una plaga, a controlar una enfermedad, o a ser un complemento de una que a lo mejor esa especie se nos muere porque ha faltado la especie que necesitaba para coexistir. Perder especies no significa perder solamente especies, perdemos información y funciones. Y eso es esencial para mantener un sistema. Yo quiero recordar aquí un libro maravilloso que seguramente vosotros también, que hizo mucho para esta sensibilidad y que explicaba también estos efectos colaterales, la desaparición de especies, es la de Silent Spring, Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Bueno, lo dramático del asunto es que el libro de Rachel Carson se publicó, pues debe ser 1963, 64, con lo cual, como se dice castizamente, ha llovido bastante. Y sin embargo parece que esa lección tan básica pues no la hemos aprendido, lo que quiere decir que bueno, ignoramos muchos aspectos de efectos de tal o cual, pero el fenómeno básico, aquello de la interdependencia pues de un árbol, los insectos que van al árbol, los pájaros que se comen los insectos, luego los insectos que polinizan, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos muy bien, lo sabemos muy bien. Entonces, y sin embargo, ¿por qué no hacemos nada? Porque eso es lo pues, que no seremos tan buenos. Que solo se hace algo cuando la especie ya quedan... Sabes que una especie se está extinguiendo, no se hace nada, quedan 3 individuos, entonces se ponen todos los millones del mundo para salvar a estos individuos. Hay una revista magnífica que se llama Jotdown, que ha publicado un artículo de unos señores que proponen autoextinguirse. Eso es muy fácil. Lo vamos a dejar ahí, pero yo me permito el lujo de decirle al señor Gili que espero que dentro de no mucho tiempo podamos hacer un programa dedicado solo a los mares. Sería fantástico. Sería fantástico. Pues es gran, y déjeme que, por favor, decirte solo una única cosa. Había un gran explorador, uno de los últimos grandes exploradores, que es Thor Heyerdahl,
el que hizo el viaje de la Kon-Tiki, que en un pueblo de Cataluña, en unas sesiones, le hicieron una entrevista. Esta entrevista está escrita, y le preguntaron muy rápidamente que, visto que ahora con un avión puedes ir a cualquier parte, ¿no? Dice, ¿qué le queda a la juventud? ¿Qué queda por explorar en este planeta? Si todo ya está conocido. Y la respuesta fue muy bonita y dijo, el gran reto para la juventud son los océanos. Conocemos solo el 5%. Y es injusto que hoy en día solo ha habido 2 argonautas y en cambio tenemos 12 astronautas. El gran reto de la juventud son los océanos. Interesante, se queda todo aquí. Por supuesto, cada vez que saquemos un libro en la colección que dirige usted, nos lo hace saber y a saber si podremos hacer alguna cosa más. ¿Vamos a hacer algo de chimpancés? Como quieras, si parece interesante. Nuestros primos, ¿no? Les agradezco la presencia a los 4 y ahora es la hora de las recomendaciones de películas, documentales, libros y despedirnos también. Arrancamos hoy las recomendaciones con un documental, Océanos, una película francesa del año 2010 que explora los 5 océanos de nuestro planeta. Es un trabajo visualmente maravilloso que tardó 4 años en grabarse y que pone en relieve los aspectos negativos de la actividad humana sobre el océano. Años antes se estrenó La Tierra, una película que complementa la serie de televisión de 2006 Planeta Tierra, también muy recomendable, y cuyos personajes son osos polares, elefantes africanos y ballenas jorobadas, todas ellas madres que deben superar las amenazas de su entorno para asegurarse de que ellas y sus hijos sobrevivan. Documentales hay muchos y muy interesantes, así que vamos a apuntar uno más, The Cove, un largometraje que describe la caza anual de delfines en el Parque Nacional de Taiji, en Japón. Y entre las películas, Gorilas en la niebla, la película protagonizada por Sigourney Weaver, que dio vida en la gran pantalla a la doctora Fossey, que dedicó su vida al cuidado de los gorilas de montaña del Congo. Y más películas que nos recomienda Gerardo Sánchez. Pues buenas noches, Carmen. Mira, te voy a sorprender, creo yo, porque no voy a escoger ni Una verdad incómoda ni El día de mañana, que son 2 películas arquetípicas sobre el cambio climático y sobre las consecuencias sobre la humanidad. Pero es que una película de hace 30 años de Jean-Jacques Annaud que se llama En busca del fuego. ¿Y por qué? Porque esta película nos muestra a lo que es para los seres humanos un ambiente climático hostil y una necesidad perentoria de calentarse. Estas tribus que nos muestra la película no tienen fuego, no saben hacer fuego, solo saben conservar. En un momento dado lo pierden y tienen que mandar al más listo de la tribu, al más dotado, a buscar ese fuego. ¿Dónde encuentran ese fuego? Lo encuentran en unas tribus mucho más al sur, en un ambiente mucho más cálido, donde allí, tras unas aventuras impresionantes, pues aprenderá a hacer fuego de una forma que para nosotros sería imposible. ¿Pero qué significa ese viaje? Que allí descubriremos unos animales que ya no existen, que se han extinguido en la Tierra, porque la escala geológica de la Tierra es inmensa comparado con los 30 años que podemos pensar que estamos viviendo de cambio climático, y veremos también lo importante que es para los seres humanos el poderse calentar, algo tan sencillo que nosotros tenemos tan a mano, poderse calentar. Por eso es tan importante tener ese fuego a mano y saber hacerle y manejarle, ¿no? El quien controlaba el fuego entonces controlaba el clima a nivel cotidiano. Me parece una película muy interesante para hablar de esto en otra dimensión de la que cabría esperar. Hemos arrancado el programa hablando del lince ibérico y casi que lo vamos a terminar también hablando de este animal, recomendando El lince perdido, una película de animación producida entre otros por Antonio Banderas, que obtuvo el Goya a la mejor producción de su categoría en la edición de 2008. El lince perdido en este caso es Félix, y verla con los más pequeños, yo creo que, Ramón, es una forma de concienciarles de lo importante que es conservar las especies. Es lo que han dicho sobre el tema de la educación en el debate. Tenemos también los libros. Primero, los libros de los invitados. José Miguel Viñas, ahí tenemos 2 libros, el de Alianza Editorial Preguntas al Aire, y el segundo, que es Estamos cambiando el clima. Vamos más allá. Tenemos ahora La sexta extinción, el libro que era el punto de partida de este programa. Lo edita Crítica, es una periodista neoyorquina, Elizabeth Corbett,
Y es el punto, insisto, el punto del cual hemos partido para hacer el programa de hoy. Pero también hay otro libro del mismo título que se llama La sexta extinción, de Fernando Jiménez López, que está editado por Zenit Editorial, pero no es tan fácil encontrarlo porque está descatalogado y eso siempre es una lástima. El libro está francamente bien. Tenemos un libro de Donald Canfield, Oxígeno, una historia de 4.000 millones de años, también de Dracontos. Y por último, un libro de esos que merece un millennium, el libro de Naomi Klein, que es Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, que está editado por Ediciones Paidós. Naomi Klein viene a decir que hay que olvidarse de todo lo que sabemos sobre el calentamiento global porque va de otra cosa. Ustedes también nos pueden hacer llegar sus recomendaciones a través del correo electrónico o las redes sociales del programa y ya saben que a partir de mañana todas ellas están en rtve.es/millennium. Les damos las gracias por acompañarnos a estas horas y también por ser seguidores y claramente defensores del Millennium, que lo vemos en las redes sociales. Gracias. Y muy buenas noches. Bankia patrocina Millennium.